Somos nosotros, la presentación por suerte ya se hizo, así que paso al título de la charla. El título está ahí y enfatiza un poco lo que es MSP, pero también con Santi cuando planteábamos un poco la charla, nos propusimos darlo todo y tratar de transmitirles aprendizajes que fuimos teniendo desde el momento en que nos paramos como desarrolladores de producto, como somos, frente a una tecnología con una vertiginosa evolución y con la consigna de cómo la ponemos al servicio de llevar los features que más sentido hacen llevarle al usuario y que ese delivery pueda ser continuo y pueda ser escalable. Entonces ahí es como que entran herramientas, organización, skills, etc. Y un poco de eso va a ir la charla. Así que bueno, para arrancar, les contamos cómo empieza todo esto. Estábamos con una situación inicial que era buena, un NPS top en la industria fintech, siempre alternando en primer y segundo lugar en el país. Teníamos como una funcionalidad clave en la atención a los usuarios, que era el chatbot, un chatbot que atiende a 1,5 millones de sesiones por mes aproximadamente, con un funcionamiento más orientado a reconocimiento de intenciones. Por ahí, para el que no está tan al tanto, esto tiene que ver con un macheo exacto prácticamente de palabras como keywords, y en base a eso va dándote una solución. No hay una interpretación como tal. ¿Y con qué equipo? Un equipo full stack tradicional, un gran equipo. El equipo del chatbot desarrollando la experiencia dentro del chatbot. La situación inicial era buena, pero nos propusimos un desafío, como nos gusta decir, entre paréntesis, posible. Con la vara bien alta, pero tratando de llegar a eso. ¿Qué queremos tener? El mejor NPS de la industria. Lo que era una experiencia hoy más guiada en reconocimiento de intenciones, como contaba, la queremos llevar a una experiencia conversacional fluida. ¿A qué me refiero esto? Bueno, quizás muchos de acá sean developers y hayan dejado de usar Stack Overflow por otro tipo de herramientas, seguramente GPT, por ejemplo. Y bueno, un poco en eso nos basamos para llevar o tratar de llevar la experiencia de atención a una experiencia más fluida. Y queremos que esa experiencia se construya descentralizadamente, o sea, el equipo dueño de cada producto que pueda construir la experiencia que le quiere dar a la atención postventa, porque el equipo dueño del producto es el que mejor conoce a su usuario y cómo atenderlo. Todo este desafío no es posible con la situación en la que estamos ahora, entonces necesitábamos evolucionar para llegar a la meta. Entonces, bueno, en ese punto, todo esto fue hace 6 meses, aclaremos, porque fue todo muy vertiginoso. Nada, sabíamos que la IA generativa era clave en esta evolución que queríamos alcanzar, de lograr una experiencia conversacional superadora. Teníamos ya una experiencia previa, un primer feature que para romper el hielo, digamos, como para aclimatarnos a estas nuevas tecnologías de modelos LLM, que básicamente era un bot, un summarizer, digamos, una funcionalidad que resume las conversaciones para nuestros agentes, lo cual baja, digamos, el tiempo de atención cuando una conversación es derivada a un agente. Agente humano, porque vamos a usar mucho la palabra agente. Entonces, bueno, sabíamos que era clave, digamos, entender la tecnología esta en la que nos estábamos metiendo, LLMs, después de, bueno, de la gran ola, digamos, de la IA generativa, a partir de un uso real, que era esto, este primer experimento que pudimos poner en producción, que sabía que nos iba a ayudar, digamos, a mejorar la eficiencia y la velocidad en la atención, ¿no? Que era un poco lo que estábamos buscando. Luego de esta primera experiencia, bueno, empezamos a obtener, digamos, los primeros insights, nos empezamos a hacer muchas preguntas como para entender un poco hacia dónde, ¿no? Hacia dónde encarar los roadmaps y las iniciativas que queríamos alcanzar con nuestro equipo. Vimos que había un valor en lo que habíamos desarrollado, que era algo muy chiquito y veíamos mucho potencial.
y empezamos a hacernos preguntas y a indagar un poco más en la bibliografía que existía, digamos, que abunda, y básicamente, bueno, empezamos preguntando, bueno, ¿qué tipo de perfil de desarrollador necesitamos, ¿no? Si este equipo, digamos, más orientado al full stack nos alcanzaba, si necesitábamos incorporar perfiles más relacionados a lo que es MLOps o Data Science al equipo, y un poco viendo hacia dónde estaba yendo la industria, la tecnología, empezamos a ver este concepto de AI Engineer, ¿no? Y un poco pusimos el ojo en eso, de decir, ok, este perfil que se plantea, digamos, en la bibliografía, ¿es el perfil que estamos buscando o se parece más a un científico de datos o nos alcanza con estos perfiles de full stack que es de donde venimos, digamos, ¿no? Y ahí con ese primer paso llegamos, y esas primeras dudas que teníamos, llegamos a lo que le llamamos la primera epifanía, que son cosas que nos fuimos dando cuenta y los aprendizajes que queremos transmitir, que es ¿qué equipo necesitábamos tener y qué skills? Principalmente, no necesitábamos un perfil AI exclusivo, o sea, no nos iba a servir, no iba a ser lo mejor incorporar a nuestro equipo de desarrollo perfiles de AI o developers solo AI, porque lo que nosotros buscábamos era entender cómo cómo tener los skills necesarios en el equipo para tener un proceso de desarrollo en el cual todo el tiempo pudiéramos llevar features de inteligencia artificial a producción. Entonces nos dimos cuenta que en realidad la AI la tenemos que incorporar como un skill más en el equipo de desarrollo que tenemos y que el equipo de desarrollo sume capacidades, como en algún momento pasó cuando tuvimos que, los que somos más viejos, pasar de on-premise a cloud, por ejemplo. Y sí es importante en esto entender el producto. El hecho de haber entendido el producto, habernos hecho las preguntas que decía Santi, de qué valor aportó el primer feature usando un LLM, qué le queremos llevar al usuario, nos permite identificar cuestiones como sabemos que queremos seguir haciéndolo, sabemos que queremos seguir llevando features de ese tipo y que el usuario los valora. Una vez alcanzado ese razonamiento, digamos, ese entendimiento de dónde, en qué campo nos estábamos metiendo, empezamos como a alinear un poco lo que es el equipo, la tecnología, el roadmap. Nos animamos a pensar, digamos, a ideas un poco más locas, digamos, como esto de imaginar el futuro, ¿no? Entonces empezamos a hablar de, bueno, vamos a evolucionar. Sabíamos que partíamos de una buena base que era nuestro chatbot Nixie, que tenía buenos resultados. Entonces, nada, no era tirar todo y empezar de cero, sino cómo hacemos para evolucionar y empezar a encajar esas piezas para que el chatbot que existe hoy con un paradigma anterior, poder evolucionarlo en una experiencia superadora. Entonces, bueno, entendiendo un poco que el perfil de desarrollo que estábamos buscando, ¿no? Como este full stack más, digo, como desarrolladores con nuevos skills incorporando, entendiendo un poco también el stack que se empezaba a estandarizar para desarrollar estas soluciones, librerías open source, patrones que empezaban a emerger, como es RAG, agentes, un montón de tooling interno que tenemos en la compañía, por suerte, y equipos dedicados a eso, tanto el equipo de data, el equipo de infraestructura, que nos facilitaba un montón, muchísima data curada, digamos, y gente pensando en cómo tener esa data bien ordenada. Un poco nos permitió como avanzar en este planteo inicial de un roadmap, buscando iniciativas con muchísimo impacto, siempre apoyándonos en los datos y entendiendo que eso nos iba a ayudar a alcanzar esa evolución, ¿no? de Nixie. Tal cual, y en esa evolución, que de hecho era un ítem del roadmap evolucionar, así que está bueno nombrarlo, una de las primeras cosas que dijimos es en qué partes de la app o cuál es la experiencia que quizás sea más evidente, o identificarlas que sean más evidentes, en las que una interacción conversacional o de pregunta y respuesta iba a mejorar mucho la experiencia que hoy le estábamos dando al usuario. Y bueno, una de las primeras que identificamos fue el acceso a artículos de la fax o de la ayuda. ¿Cuál era el problema a resolver? Que ahí quizás no se ve tan nítido, pero que el usuario tiene que hacer una navegación de 2, 3, 4, 5 y hasta 6 niveles para llegar a la pregunta que tenía y ver la respuesta. Eso lo estamos cambiando a preguntar, que ni siquiera tiene que ser exacta la pregunta y devuelve una respuesta en base a un resumen de lo que tienen los artículos de la fax. La arquitectura de la solución
era es inicialmente un RAG con una ingesta de lo que tiene la base de conocimientos y en base a eso hacer una preselección y después devolver la mejor respuesta a la pregunta del usuario. En esa misma línea empezamos a identificar estos features, digamos, clave que también nos iban a generar confianza, digamos, en seguir avanzando, entendiendo que no es lo mismo, digamos, construir herramientas internas que de cara al usuario, que el usuario final, digamos, el cliente tiene otras exigencias. Y veíamos sí un problema en lo que llamamos no entendidos o el desambiguador de Nixie. En la imagen de la izquierda vemos cómo Nixie, frente al no entendido, al no entendimiento de lo que el usuario le está diciendo, básicamente te hace un tutorial de cómo tenés que hablarle para que él te entienda, y las opciones que te ofrece no están ni relacionadas con lo que el usuario está consultando. Eso, para los que hemos usado chatbots, es muy irritable, digamos, no te dan ganas de seguir usando el bot. Entonces ahí vimos una oportunidad, analizamos métricas, analizamos volumen de casos que pasaban por este feature y decidimos avanzar con esto, y evolucionamos también con una arquitectura RAG donde preclasificamos esa pregunta y luego en base a eso podemos armar el menú correspondiente más alineado a la consulta del usuario. Entonces pasamos de este tutorial de cómo hablarle a Nixie a directamente poder ofrecerle un menú mucho más específico que en principio nos ayuda también a reutilizar todo el contenido que ya existe dentro de Nixie. Y bueno, un poco esa fue la solución, digamos, que encontramos, y esto, bueno, si tienen el DNI terminado en 1 ya lo pueden probar en producción, salió hace poquitos días. Bueno, y como otro ejemplo de los features en los que identificábamos que más le podíamos cambiar la experiencia al usuario, pensamos en un asistente in-app. Esto está por ahora en fase de pruebas y sería tratar de acompañar la experiencia del usuario, como decía antes, tratar de hacerla más fluida, una interacción más conversacional todo el tiempo con la app. Por eso es que quisimos habilitar un asesor in-app. Ahí hay un ejemplo de una conversación que tenemos. La arquitectura es un agente con múltiples tools. ¿Qué nos empezó a pasar con esto? Haciendo como un recap, pasamos de la pregunta y respuesta en la fax, una pregunta y respuesta a un chat en el cual se devuelve la mejor opción ante varias posibles, pero con otro tipo de interacción con el usuario, y llegamos a esta en la cual es una pregunta abierta del usuario y tenemos que elegir la mejor respuesta. Y entonces empezamos a pensar en ya estos agentes necesitan acciones más complejas. Una situación que emergió muy rápido es necesitábamos A/B testing, porque no podemos testear en ambientes bajos ni saber qué le va a gustar más al usuario. Esto no es determinístico. Y todo eso nos hacía necesitar código simple, sumar skills fácilmente, porque una pregunta tan abierta necesita recursos que nos proveen los distintos equipos. Así que ahí empezamos a mirar un poco más cómo organizar el uso de las tools. En este punto, digamos, ya habíamos probado, digamos, en un primer momento un feature que solamente invocaba un LLM con una acción súper concreta, que era resumir una charla. Empezamos a entender un poco más de qué iba esto de los RAGs y cómo eso se acoplaba a nuestros equipos. Entendimos que los RAGs, bueno, son para tareas simples, digamos, específicas, más lineales, ¿no? Como ida y vuelta. Tiene un manejo básico de contexto, o sea, nos ayuda a aumentar el contexto del modelo, del Foundation Model, digamos, pero sigue siendo bastante acotado. Y es principalmente, digamos, nos sirve para darle un poco más de precisión al LLM sobre un dominio específico, ¿no? En el caso de los agentes, bueno, empezamos a ver que, ok, nos sirve para tareas mucho más complejas que requieren herramientas externas. Entendemos como herramienta externa los servicios que ya contamos dentro de la compañía. Y el agente tiene la capacidad de usar ese contexto para tomar decisiones, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de memoria, digamos, de un manejo de una memoria interna del agente, y también nos permitía alcanzar una experiencia individualizada. Y con el último ejemplo que les mostramos del asesor in-app, nos encontramos con este problema de, ok, esto si crece, ¿no? Vamos a tener que integrar muchas herramientas a un mismo agente, lo cual nos iba a permitir, bueno, una amplia variedad de flujos de ejecución posible en un mismo chat. Eran interacciones mucho más largas, digamos, o sea, a lo que apuntamos era tener una conversación mucho más fluida y larga, pero teníamos este problema del manejo de la gran cantidad de herramientas para leer, procesar, transformar,
por ende la complejidad, digamos, adelantándonos un poco al futuro, veíamos que iba a ser alta. Y ahí algo que nos empezó a hacer un poco de ruido es, ok, estamos usando el mismo stack, ¿no?, para plantear distintas complejidades o agentes con distinto alcance. Entonces, bueno, pusimos el ojo sobre eso. Finalmente dijimos, bueno, tenemos que ir hacia una arquitectura multiagente. Empezamos a hablar de cómo organizamos estos agentes en dominios mucho más específicos y cómo hacemos esa comunicación entre estos agentes. Entonces, eso nos permitió como ordenar también el uso de herramientas, el flujo de la información, ¿no? Nos daba mucha más posibilidad de elegir por dónde queremos que vaya. Y lo que veíamos sí es como esta visión ecosistémica, ¿no? Como, bueno, podemos tener muchos agentes, ¿no?, con diversas responsabilidades, pero haciendo énfasis en esto de la descentralización. No necesariamente tiene que ser un solo equipo que desarrolle estos agentes, sino que esos agentes pueden ser desarrollados por distintos equipos con distintos alcances y distintas problemáticas. Entonces, bueno, esto es un poco documentación. Empezamos a ver que había distintas maneras de ordenar estas arquitecturas multiagentes. Se parece bastante a topología de redes, digamos, ¿no?, que tiene que ver un poco en cómo queremos que fluya la información, cuáles son esas responsabilidades que van a tener los agentes, ¿no? Por ahí un primer agente va a orquestar el input del usuario y va a entender, ok, esto lo tengo que derivar a un agente más específico. Ese agente específico va a tener el acceso a las herramientas. Entonces, también eso en el contexto del LLM mejora muchísimo el entendimiento de lo que el usuario está necesitando, digamos. De nuevo, nos hicimos muchas preguntas, estudiamos, leímos, preguntas claves por ahí que nos destrabaron, digamos, esta decisión de hacia qué arquitectura queríamos ir. Tenía mucho que ver con esto de la predictibilidad, ¿no? O sea, tanto en el input del usuario como en el output. Sabemos que es no determinístico, entonces no podemos, es muy difícil decir, ok, lo pensamos para estos escenarios, porque vos le das un input abierto al usuario y te va a decir cualquier cosa, entonces tenés que pensar también de esa manera. Y finalmente vimos que la arquitectura basada en supervisores, que es la que está acá arriba, hay una variante que es la de abajo, que bueno, es muy técnico, digamos, tiene algo que ver con la implementación de cómo planteás esta arquitectura. Era en primer momento la que nos acercaba más a lo que estábamos buscando, a lo que seguimos buscando, digamos, porque estamos en proceso de todo esto. Claro, y una vez definida la arquitectura, también de repente empezamos a encontrar otras cosas, porque, buenísimo, encontramos una arquitectura multiagente que nos permite evitar la alucinación de tener un agente grande abarcando mucho, y con eso pensábamos que nos solucionaban los problemas. Pero ¿qué nos pasó? De repente nos dimos cuenta que cada agente que se construía quizás tenía que usar, por ejemplo, hay un martillo, una herramienta para acceder a los datos o lo que sea, pero el segundo agente también la tenía que usar y no lo usaba de la misma manera. O sea, un ejemplo concreto es una API que devuelve 40 campos, pero no le podemos pasar el modelo de los 40 campos porque lo vamos a perder. Y este agente elegía 20 campos y aquel elegía 10 y capaz no eran los mismos, y así era lo que nos iba pasando. Entonces, bueno, un poco acá hay un resumen de algunas cosas que fuimos viendo, pero en términos generales, asegurar un uso estándar de las herramientas empezó a ser un problema para nosotros, y ahí es donde ya estábamos pensando, bueno, pero ¿y ya qué más? ¿Qué otro problema va a venir? ¿Cómo lo solucionamos, no? Cuando estábamos en el medio de eso, de decir, che, capaz que este no es el camino, nuestro PM nos acerca a esto de Model Context Protocol, ahí shout out a Bese o a Lauti. Model Context Protocol es un protocolo ideado por Anthropic, que es la compañía detrás de Claude, que básicamente vimos que nos solucionaba esto que estábamos viendo hacia futuro de, ok, la complejidad en el desarrollo de herramientas también se puede descentralizar, y nos iba a solucionar ese problema de tener herramientas, digamos, e implementaciones duplicadas en los distintos agentes. Y bueno, y eso básicamente, digamos, nos resolvía este problema de escalabilidad que vimos a futuro y que la industria misma ya lo estaba pensando, digamos. No es que pensamos algo que nadie lo estaba pensando, pero bueno, apareció, digamos, en ese momento. En realidad esto
si querés avanzar a la próxima, MCP aparece en diciembre del año pasado, pero en marzo aproximadamente se empieza a volver relevante, básicamente porque los IDEs, Cursor, Windsurf empiezan a incorporar MCP clients, entonces hay un boom, digamos, de herramientas MCP por todos lados. Básicamente Anthropic habla de MCP como el puerto USB para los LLM. Es una herramienta que es un protocolo, un estándar de comunicación entre modelos y servicios, ¿no? Es un componente intermedio donde básicamente la aplicación que va a tener las invocaciones al modelo se le llama host, que dentro va a tener un cliente y se va a comunicar con estos servers que nos van a dar acceso a los servicios, digamos, a cualquier API, incluso a archivos locales o a cualquier base de datos, siempre por una capa de transporte. Si querés avanzar a la próxima. Y estos son como los componentes, digamos, que tiene MCP, ¿no? Básicamente un server MCP te permite disponibilizar recursos que básicamente son los esquemas que manejan nuestras APIs, digamos, para las acciones de lectura. Por otro lado, podemos disponibilizar tools, que son las mismas tools que, digamos, en un principio había que construir del lado de la gente. Ahora las podemos tener centralizadas en este server, que básicamente son las acciones de escritura o de actualización de datos, y tiene un tercer componente que son los prompts, que son útiles para, digamos, usar como plantilla o templates para vos luego inyectarlos en tu agente y poder de alguna manera direccionar ese flujo o facilitar un poco el buceo, digamos, de data en los recursos o el uso de las herramientas. Sí, o muy útiles cuando hay terminología muy específica, como pasa en Fintech, por ejemplo. Y los MCP nos permitieron pasar de este esquema en el que cada uno hacía la tool a su manera y la usaba a su manera o la interpretaba a su manera, a un esquema con un uso estandarizado y único de cada una de las herramientas, lo cual le saca un poco de variabilidad al resultado de los agentes. Y haciendo un toque más de deep dive en todo esto que estábamos comentando de los MCPs, nosotros la utilidad que más le encontramos al MCP es como ser la manera en la que el modelo se comunica con recursos internos, que ¿qué son? Son servicios o APIs que tenemos disponibles, ¿no? Porque es de donde sale la información o las capacidades que tenemos en Naranja X. Entonces, bueno, lo primero es cada MCP server lo tiene que desarrollar el equipo dueño de los servicios y es la mejor manera de distribuir las responsabilidades. ¿Y por qué usamos MCPs y no APIs? Bueno, una diferencia fundamental es que un modelo LLM no necesita conocer un endpoint. Lo que necesita es conocer para qué usarlo, para decidir cuándo usarlo en el flujo de ejecución. Entonces, eso es una diferencia fundamental por la cual no nos bastaba con usar el servicio. Y bueno, además, los servicios que ya tenemos siguen evolucionando para atender a otros propósitos de la aplicación. Y bueno, cada cambio en un servicio que genere un cambio en un agente ya se ponía medio raro, por eso el MCP Server encapsula eso. Otro deep dive que hicimos es entender que esto de los recursos no necesariamente nos ata a los esquemas que ya existen en nuestras APIs, sino que también nos permiten como componer nuevos esquemas, digamos. Entonces de repente podemos consumir distintos endpoints, ¿no? Y modelar en los MCPs recursos nuevos, digamos, que nos sirvan para aumentar el contexto de nuestros agentes. Y finalmente algo que pusimos mucho ojo es como, ok, hay un tema de calidad, digamos, y de resiliencia de los servicios subyacentes al MCP, o sea, los que están detrás del MCP, que sigue siendo crítico, ¿no? Así también como la consistencia y normalización de las fuentes de datos. O sea, esto MCP no es que nos salva de tener los datos ordenados, bien curados, no nos salva de tener alta latencia en nuestros servidores o tener un correcto manejo de errores. Al contrario, si eso no sucede, básicamente estamos empujando a que haya una mayor tasa de alucinación, digamos, en nuestros agentes, ¿no? Entonces, también de alguna manera esto nos exige ser mucho más prolijos en lo que son APIs y bases de datos.
Entonces, una conclusión a la que llegamos es los MSPs o el Model Context Protocol es una herramienta muy poderosa, nos sirvió un montón, pero hay que tener cuidado con lo que leemos. Hay mucho hype, como dice ahí, y bueno, ¿qué tuvimos que hacer para encontrar la utilidad? Depuramos bastante la bibliografía, es común que se encuentren con ejemplos de MSP para hacer un push a GitHub, para crear una tarea en Jira, etc. Y nosotros estábamos llevando una funcionalidad al usuario final, no nos servía eso, como que no nos llenaba y tuvimos que encontrar la verdadera utilidad, que era el consumo de los servicios internos. Súper útil, pero tuvimos que depurar bastante. Y lo mismo entender cómo estamos solucionando los problemas, con qué patrón. Si es un RAG, si es un agente simple, no sé si necesito un MSP. Es más cuando empieza el problema de la interacción entre equipos, de consumir servicios desde un modelo que quizás los servicios los desarrolla otro equipo. Ahí es donde empieza a ser una herramienta útil. Bueno, haciendo un recap, básicamente, digamos, en estos meses, digamos, desde principio de año hasta hoy, digamos, empezamos a ver, bueno, empezamos digamos, en un invoke muy básico de un LLM, evolucionamos a empezar a pensar en RAGs y cómo eso aplicaba a los casos de uso que queríamos resolver, en cómo mejorar la experiencia, siempre enfocado en el problema. Nunca perdimos de vista esto de cómo descentralizamos la construcción de estos agentes, ¿no? Para que no sea un solo equipo el que tenga la problemática de muchos productos como tiene Naranja X. La idea de multiagentes como un concepto ecosistémico, o sea, como eso también nos permite que cada equipo empiece a pensar en sus propios agentes y quizás el día de mañana sea un componente más dentro de la arquitectura interna de cada equipo. Y obviamente esto de no perder el ojo crítico, ¿no? O sea, sabemos que MSP es muy útil, pero no nos resuelve todos los problemas, como sabemos que un LLM tampoco nos resuelve todos los problemas. Entonces, bueno, avanzar sin dudar, ¿no? Como decidimos avanzar con muchas dudas, sabiendo que tenemos mucho para aprender, por experimentar. Si querés seguir, este es un poco el mundo, digamos, nuestro mundo en 6 meses. En el medio de todo esto hay un equipazo detrás, o sea, nosotros estamos acá representando en realidad un equipo de casi 20 personas, compuesto por el equipo de desarrollo distribuido por todo el país, San Luis, Mendoza, Capital Federal, Tandil, un equipo de producto que entiende muy bien la tecnología que estamos tratando de llevar adelante, un equipo de diseño que está animándose a constantemente ser challengeado con estas experiencias conversacionales que queremos desarrollar para nuestro bot y para nuestro centro de ayuda, y también un trabajo, digamos, one team con otras áreas de la empresa, como es infraestructura, como es data. Más temprano escuchaba en otra charla que hay medio como una comunidad donde estamos encontrando esos momentos para compartir experiencias y se está haciendo mucha experimentación. En este momento estamos desarrollando nuestro primer MSP para un proyecto específico que no lo podemos contar. Y bueno, y sabemos que un poco el mundo que se viene tiene que ver con agentes y es hacia donde vamos. Y sabemos que nos queda mucho todavía, ¿no? Mientras estábamos armando esta charla, Google presentó su protocolo A2A, que es un protocolo de interconexión de agentes. Entonces, bueno, y hay otras cosas nuevas que están saliendo todo el tiempo. Sabemos que nos queda todavía un largo camino, pero sentimos que estamos encaminados, digamos, que las decisiones que vamos tomando en base a lo que vamos aprendiendo nos están acercando a ese objetivo. Tal cual, y ahí es donde viene la última epifanía o aprendizaje, que es non-stop delivering. Algo que sí nos funcionó es no frenar el delivery de features a producción, features que tienen que ver con inteligencia generativa, a pesar de que sea una tecnología en continua evolución y cuestiones que salen hoy, dentro de una semana ya son estándares que usan un montón de empresas. ¿Cómo hacemos para subirnos a lo que sí necesitamos sin frenar y sin dejar de producir? Y eso creo que es un gran aprendizaje, encontrar ese equilibrio entre todo lo que va saliendo, qué sí realmente necesito para el producto que yo quiero hacer y no frenarme esperando a que salga, porque sé que va a salir algo mejor o distinto. Y en esto fue muy importante el contexto: cultura de innovación, experimentación y búsqueda de impacto en el cliente. Fundamental. Tengo que saber qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cuál es el propósito de lo que quiero llevar a producción, y en base a eso elijo de toda la tecnología que está cambiando en este momento qué es lo que necesito, experimento y lo llevo a producción.
Si el contexto no ayuda, si la cultura no ayuda, empecemos por ahí, porque si no, no nos vamos a poder subir a esta ola. Muchas gracias.